se hace lo que se debe de hacer desde una subsecretaría, que es hacer política. Lo que pretendemos es tener un tema de coordinación estrecha entre las autoridades federales, estatales y municipales, y la realidad es que hoy el reto es que el gobierno se mantenga abierto. Antes los temas de gobernabilidad no eran tan grandes como lo son ahorita. Yo soy creyente de que necesitamos una sociedad aspiracionista y obviamente hacer de Aguascalientes un atractivo para el mundo. El podcast de Andrés Bancú. Uno de los lugares donde se concentra toda la información suelen ser las secretarías, subsecretarías de gobierno. Me encuentro aquí en Palacio de Gobierno, nada más ni nada menos que con el subsecretario de Gobierno, Quique Galo. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo, muchas gracias. Ya extrañaba que vinieras a visitarme aquí a Palacio de Gobierno. Pues saben que esta es la casa de todos los ciudadanos de Aguascalientes. ¿Qué tal la subsecretaría? ¿Cómo la agarras? Fíjate que es un área, la subsecretaría de Gobierno, que tiene por objeto el tema de gobernabilidad. Y la palabra gobernabilidad luego se describe muy fácil, o se dice muy fácil, pero es la serie de componentes para que el gobierno sea exitoso, para que un gobierno salga adelante, para que un gobierno no tenga conflictos. Era una subsecretaría que creo que a juicio y a priori estaba bien manejada en el gobierno pasado. Sin embargo, pues aquí le llegamos a imprimir un nuevo sello, un sello de apertura, un sello en donde se hace lo que se debe de hacer desde una subsecretaría, que es hacer política, y muy contento por la oportunidad que me brindó la gobernadora de despachar esta oficina. ¿Cuáles son los retos que encuentra el subsecretario ante temas como la seguridad, que es un tema medular? ¿Cómo arranca por esa parte? Fíjate que el tema de seguridad impacta mucho en la percepción ciudadana. Yo creo que el estado de Aguascalientes es un estado que originalmente se encuentra bien blindado, o sea, existe un tema de seguridad, pero además la gente se percibe segura. Cuando llega a pasar algún incidente que detona algún tema difícil o que se genera algún tema complejo, esto permite o permea y es como una sociedad pequeñita que luego te dice, ay, es que me pasó a mí esto, y empieza a contagiar. Nosotros desde la subsecretaría lo que pretendemos es tener un tema de coordinación estrecha entre las autoridades federales, estatales y municipales, con el esfuerzo de tratar de tener mesa de seguridad, que es un tema en el que participo de manera directa, en donde hay un esfuerzo de verdad, de manera muy coordinado, para que la seguridad en Aguascalientes sea un tema de realidad, pero que nadie se quede ajeno a poder participar en este proceso de seguridad. ¿Quiénes están en esa mesa? Bueno, mira, la última mesa en la que estuve presente estaba la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Estaba un representante de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, que es quien funge como secretario técnico de esta comisión. Estaba el secretario de Seguridad Pública Estatal, la Fiscalía General del Estado y adicionalmente representantes de las 11 policías municipales. Todos se reúnen para checar temas de estrategia, de coordinación, y creo que es una mesa que ha dado muy buenos resultados, tan así que el estado sigue siendo un estado que se sigue percibiendo seguro, un estado en donde desgraciadamente luego los propios hidrocálidos no lo entendemos de esa manera, pero tiene que venir alguien de fuera a decirnos que vivimos en la gloria o que vivimos en un paraíso, porque la realidad es que tenemos un estado seguro. La verdad es que es un esfuerzo que no vamos a dejar de hacer en este gobierno, de tratar de seguir permeando el tema de seguridad pública. Tú has sido una figura clave en la política o en el equipo de la actual gobernadora en los últimos años. Siempre has estado ahí presente de una u otra manera, como muy cercano. Hoy en día, en este trabajo que tienes en la subsecretaría, ¿tu labor sería informar exactamente todo lo que pasa en estas reuniones complejas que tienen de trabajo? Fíjate que más bien tiene que ver con un nivel de confianza. La gobernadora tiene un estilo de gobernar particular y peculiar, porque ella te da como mucha amplitud en el tema de tomar decisiones. Ella es una mujer que le gusta estar informada, pero no es invasiva en cuanto a cómo debes de hacer las cosas. Te deja que tú le imprimas tu propio sello. En esta subsecretaría se operan los asuntos público-políticos, y entonces me ha dado la oportunidad de tener muy claro hacia dónde se tiene que caminar, cómo se tiene que construir con los actores, cómo vas desarrollando el desarrollo con estos propios actores, el cómo los vas vinculando a una vida pública, a una vida en paz, pero sobre todo porque ella tiene una forma de gobernar muy abierta. Pero el tema es que en muchas ocasiones el gobierno tiende a cerrarse.
Y la realidad es que hoy el reto es que el gobierno se mantenga abierto, se mantenga con diálogo permanente, que la gente sienta que siempre habrá alguien que los pueda escuchar, pero no solamente que vengan a lamentarse, sino que realmente encuentren solución. Eso pasa muchas ocasiones en el gobierno porque se está cómodo. Y la verdad es que la convocatoria que nos ha hecho la gobernadora es desgástense, es busquen a todos los actores, participen con los actores de manera directa y búsquenlos. No esperen a que ellos vengan y los busquen, porque cuando ya vienen y te buscan, ellos ya están en un grado de desesperación. Estarás de acuerdo conmigo que no nadie viene por gusto a buscar a una autoridad a su recinto donde está la sede del poder. Ellos evidentemente vienen ya con una demanda. Entonces el mensaje que TER nos ha dado en estos meses es vayan, trabajen con ellos, búsquenlos, encuéntrenlos, tengan diálogo y déjenles la carta abierta para que vengan y se sigan acercando. Y en ese caso, esa apertura que te da o da la gobernadora también es, me imagino, un grado de exigencia mucho más alto que en otras oportunidades como te ha tocado trabajar con ella. Sí, claro. Ahorita fuera del aire te decía que era muy diferente trabajar con ella cuando inició en el Ejecutivo Municipal, ahora en el Ejecutivo Estatal, y tiene que ver mucho por el grado de complejidad y de los temas que se van desarrollando en el transcurso del tiempo. Antes los temas de gobernabilidad no eran tan grandes como lo son ahorita. Los grupos y los alcances pues eran menores porque también tú vas creciendo en capacidades, en habilidades. Eso mismo le está pasando a la gobernadora, está creciendo muchísimo en capacidades. Entonces va a llegar un momento en el que, yo siempre lo he dicho, no es lo mismo ser la cara bonita o la del reclamo por el bache o por alguna otra prestación de servicios públicos, que ahora la exigencia de mantener un nivel educativo altísimo, una condición de percepción de seguridad alta, un incremento en el desarrollo económico de las cosas y es más, hasta una percepción de que el gobierno trabaja y trabaja de manera eficiente. Creo yo que ahí la gobernadora está poniendo un gran esfuerzo por mantener al Estado como puntero en muchos de los temas, y ya ahorita platicaremos del tema de salud, que sin duda creo que va a ser el sexenio de la salud en el Estado. Hablamos de la seguridad. Antes de entrar en la salud, vamos a la educación. ¿Qué tal te ha ido en estas reuniones? Fíjate que con el sector educativo probablemente es otro de los sectores mucho más vinculados con el Estado, y te voy a poner un ejemplo rápido. El Estado tiene una nómina de prácticamente 40 y tantos mil trabajadores, ¿no? De esos 40 y tantos mil trabajadores, prácticamente 23,000 son maestros. El Estado prácticamente más del 50% de su plantilla laboral son profesores. Y entonces estos profesores de todos los niveles educativos, primaria, preescolar, secundaria, bachilleratos, todo lo que participa en el sistema educativo del Estado. La mayor fuerza laboral en Aguascalientes está en base a profesores, o sea, es un estado bastante óptimo en ese aspecto. Y no creo que sea una condición específica del estado de Aguascalientes, Andrés. Debe de ser una constante en todos los estados de la República, que la mayor parte de la nómina estatal se compone de maestros, sector médico, enfermeras, médicos, trabajadores sociales que están inscritos en el sector salud y seguridad pública. Son así como los tres grandes Comentaba actores. La secretaria Lorena Martínez que la mayor parte del ingreso que tiene su secretaría se va en nóminas. Sí, claro. Pues ahí están 23,000 trabajadores al servicio de la educación, son muchísimos. Digo, no te quiero decir que esos 23,000 única y exclusivamente son profesores. También existe personal de apoyo que son desde los prefectos, trabajadores sociales, algunos psicólogos, administradores, las personas que ayudan con la limpieza de las escuelas, pero es el sector más amplio en el gobierno. Entonces, imagínate tú una relación gubernamental con aquellos que necesitan o que todos los días educan a nuestros hijos o a nuestros hermanos o a nuestros sobrinos. Es un tema bien complicado. Te toca ver con la parte no solo de la secretaría, sino también con la parte sindical. Los sindicatos, el sindicato de maestros. El CENTE en Aguascalientes, que afortunadamente es yo les decía que en algún momento que escuché a Elbester Gordillo, que algún día podremos platicar mucho de la profesora, pero ella decía que ese sindicato, por lo menos la persona más baja o con menor categoría en ese sindicato sabía leer y escribir. Entonces, que por lo tanto era un sindicato profesionalizado. Y creo que así se han mantenido en Aguascalientes. Sindicato de Maestros en Aguascalientes es una sección bastante demandante, pero muy cumplidora.
Es una sección que da muchos resultados y tú lo puedes comprobar. La base magisterial en el estado son profesores que están muy comprometidos con Aguascalientes. La pandemia fue la gran demostración de cómo no se perdió tanto en el estado de Aguascalientes en retroceso educativo y cómo nos hemos ido adaptando a esta nueva normalidad sin tener un problema de paros. Yo te puedo decir que ahorita debe de haber en el país al menos 5 o 6 estados de la República que se encuentran en paro con sus profesores. Entonces imagínate si estamos hablando del 50% de la nómina estatal, pero que además representan una cantidad impresionante de escuelas en el estado. Tener algún tipo de conflicto con ellos, es mejor llevarlos a la mesa y siempre tener un diálogo con ellos. El secretario sigue siendo Ramón Alviso García Alviso. ¿Y te ha tocado ya sí, claro, en diálogo? He tenido por lo menos 2 o 3 acercamientos en el transcurso de este último trimestre del año, porque pues son parte importante de la gobernabilidad de un estado. La realidad es que los índices educativos en el estado siempre han sido muy altos y aparte con mucha expectativa, y no tengo la menor duda de que Aguascalientes se va a consolidar como uno de los estados pioneros y promoventes del nuevo modelo de educación que se está implementando a nivel federal. Pero también hay que decirlo con toda claridad, no solamente se debe a lo buenos personas que somos los hidrocálidos, porque me queda claro que no es lo mismo trabajar en un pueblo como Aguascalientes que a lo mejor un estado con tantas complejidades como Oaxaca, ¿no? Digo, debe de haber una diferencia importante. Tiene que ver también con el compromiso que tienen los profesores en el estado, con la dirigencia sindical y por supuesto también con quien lleva la dirección institucional del gobierno en el sector educativo. Ejemplo, te toca a ti la primer reunión antes de llegar a la gobernadora, me imagino que es contigo, la secretaria de Educación, el encargado del sindicato. ¿Tú eres ese enlace? Seguramente a mí me ha tocado fungir en estas ocasiones como un mediador, digamos, entre la parte formal, que es el instituto, y la parte trabajadora, que es el sindicato, pero la verdad es que siempre con mucha apertura, con muy buen entendimiento, tan así que te digo que hoy tenemos un estado que está trabajando de manera eficiente, con coordinación en el sindicato, con coordinación en la autoridad educativa, y ahí vamos, bien pianito. Haz de cuenta que la Secretaría de Gobierno en todo su conjunto es como el gran referee de diferentes rings, ¿no? El ring educativo mando a una persona que se haga cargo de ese asunto. Pues ahora es el de seguridad pública, y por la propia condición que guarda la Subsecretaría de Gobierno, participo prácticamente en todas ellas. Y por ejemplo en la salud, ¿cuál es el reto? Bueno, mira, sin lugar a dudas, Andrés, el tema de salud creo que es un asunto que la pandemia vino a desafiarnos de manera categórica, porque vino a mostrar las fortalezas por una parte y las debilidades del sector salud. Tú sabrás que el estado de Aguascalientes fue de los pocos estados que no decidió inscribirse al INSABI, por lo tanto la administración de los hospitales sigue siendo una responsabilidad del estado. El estado de Aguascalientes sigue teniendo a su cargo el Hospital Tercer Milenio, el Hospital Miguel Hidalgo, y esto ha sido importante porque nos ha dejado claro que de no haber tenido hospitales como los que tenemos en Aguascalientes, probablemente nos hubiera costado más vidas en el estado. Pero también nos abrió los ojos a sensibilizarnos sobre una parte muy importante que luego uno los considera importantes cuando te duele la garganta o cuando necesitas una inyección, de lo fundamental que fue el sector médico en el estado, ¿no? Estas personas que tienen por vocación el salvar vidas. Y entonces yo te quiero platicar que cuando pasa la pandemia, obviamente se vuelve lo más importante para el estado la preservación de la salud. Se empiezan a utilizar muchos de los recursos para salvaguardar vidas, pero esa salvaguarda de vidas no podría haber sido realidad si no hubiéramos tenido a médicos, enfermeras, administradores de los hospitales comprometidos realmente con el tema de la salud. Y entonces eso te digo que nos permitió analizar por una parte las fortalezas, porque hay un sector de salud en el estado que es fuerte, un sector que está bien representado también de manera sindical, pero que además en el momento de más crisis nunca se echó atrás. Y a eso hay que reconocérselos y quedarán, ¿cómo se dice?, inscritos en la historia por haberle hecho el frente que le hicieron al sector salud.
sin despreciar obviamente los esfuerzos que se hicieron a nivel federal o los alcaldes que también apoyaron o contribuyeron, el sector estatal en materia de salud fue fundamental en el estado. Y después de esto, pues también obviamente analizar las fragilidades que te dejan, ¿no? Y yo veo que hay un esfuerzo muy grande por parte de la gobernadora de que en este poco tiempo se ha decidido invertir una cantidad importante de recursos en el tema de salud, pero no solamente para aquellos que no gozan de un sistema de salud, sino también para empezar a analizar ciertas especialidades o demandas que tenemos en el estado. Y tal te puedo citar, por ejemplo, el caso de del nuevo Instituto de Enfermos Renales en el estado, que es un tema atroz para Aguascalientes. Inicia en Calvillo, ¿no? Inicia en Calvillo, pero ya va a tener una clínica también en el Hospital Hidalgo. Cómo se concretó a través de una serie de reformas en el Congreso, la unidad de quemados en el estado. Ya tendremos la posibilidad de que el Hospital Miguel Hidalgo en Aguascalientes pueda atender de primera mano personas que reciben quemaduras y que a veces te tienen que pasar circunstancias desagradables, como el caso de la explosión en Jesús María, para darte cuenta que era algo necesario y que hoy en realidad pues ya es un hecho en Aguascalientes. Entonces creo yo que si la gobernadora se va a distinguir por algo, creo que este va a ser te decía el sexenio, pero no es el quinquenio, porque solamente va a estar 5 años en el encargo, que va a darle salud al estado. Fíjate que uno de los temas que no suelen ser muy mencionados, y lo platicaba el otro día con el secretario de Cultura, que en ese aspecto vaya a haber algún diferencial respecto a otras administraciones. Fíjate que yo creo que mucho tiene que ver, bueno, percibo yo que esta es la realidad. Una sociedad crece como sociedad cuando tienes a la mano el crecimiento, o más bien la posibilidad de tener acceso a insumos culturales. Desgraciadamente, luego creemos que la sociedad en Aguascalientes es una sociedad homogénea, en donde todos tienen la posibilidad de vacacionar, de salir, de poder ir al cine. Y ya cuando te involucras más en la dinámica social del estado, pues te das cuenta que hay mucha gente que vive en el oriente de la ciudad o que está en algún municipio del estado que nunca ha ido a un cine. Entonces ellos no conocen lo que es cine. El tema o el asunto o el reto que tiene la cultura en el estado es hacerle llegar a toda la sociedad accesos de insumo, de productos culturales, para que también tengan y desarrollen aspiraciones. Yo soy creyente de que necesitamos una sociedad aspiracionista en donde la gente diga, oye, qué diferente viven en otras partes del mundo, yo quiero vivir como viven ellos. Y a partir de esos pequeños impulsos a la cultura, creo yo que es como va a serlo. No tengo duda, Alejandro es un secretario, un director del Instituto de Cultura que, aparte que ya trae una experiencia bastante grande en el tema. El Instituto Cultural es un instituto muy grande, que es un instituto de casi 1,000 personas en el estado, que estoy seguro que va a tener presencia en cada uno de los municipios, y yo veo a la gobernadora muy comprometida con ese asunto. No por nada el tema del crecimiento del presupuesto de cultura en el estado, que es un tema fundamental, un tema que se tiene que ir trabajando cada año con mayor capacidad y obviamente hacer de Aguascalientes un atractivo para el mundo. Y obviamente no solamente porque no tengamos playas no podemos ser visitados. ¿Cómo hacemos interesante para otro tipo de cultura, o más bien para otro tipo de turismo, el traer a la gente, pues sin lugar a dudas, con lo que tenemos de cultura y con lo que tenemos de historia? Y obviamente eso le va a tocar mucho trabajar al Instituto de Cultura, que creo que Alejandro lo va a hacer muy bien. Y no por nada, pues ya prácticamente Aguascalientes es denominado para el 2023 como la ciudad latinoamericana de la cultura y las artes en Iberoamérica, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, eso le va a dar también otro prestigio al estado de Aguascalientes. Sin lugar a dudas, luego los temas administrativos, Andrés, son un tema complejo. Cuando estás inscrito, inmiscuido en el gobierno, te das cuenta. No le saque. No le saque. Le debo decir que sí lo voy a hacer, y con el gusto del mundo, porque además Alex es buen amigo. Y la verdad es que sí creo que, insisto, el crecimiento de una sociedad tiene que ver con la capacidad con que la cultura, tienes de accesar y aparte, mira, yo conozco el caso concreto porque hasta llegué a estudiar una parte cuando trabajé en el municipio de Aguascalientes. Yo trabajaba en un área de proyectos sociales y en aquel entonces habían desarrollado un esquema que creo que podrías estar familiarizado con el, que se llama CACO, que era la Casa de Cultura del Oriente, sobre la línea verde, y cómo cambiaron los índices de desarrollo personal de la gente que habitaba ahí. Menos violencia, más aspiración,
conocimiento de otras latitudes y obviamente eso interviene de manera positiva en sus entornos. Y dejaron de tener niveles de marginación para pasar a tener niveles de desarrollo. Entonces es algo interesante. Sin lugar a dudas, la cultura es un tema importante y pues que cuenten con el apoyo. Vamos a darle todo con todo. Hablábamos del 2023 con Aguascalientes, con una proyección de lugar turístico especial. El turismo, para finalizar, ¿qué me puede decir del área turística? ¿Cómo te ha tocado percibir? Fíjate que el tema de turismo, aunque yo sé que el tema es bien complejo, Aguascalientes tiene cualidades que yo creo que en otros estados de la República no tienes. Pero justamente ahorita hablábamos del tema de seguridad, pues evidentemente la gente quiere venir o quiere salir a un congreso o quiere traer una inversión a un lugar en donde le reditúe su inversión. Pero van a tener que fortalecer más el tema del aeropuerto, porque si las carreteras cada vez está más complicado llegar por tierra, los vuelos van a convertirse en una de las ingresos y salidas quizás más seguros para la gente, ¿o no? Sí, bueno, naturalmente siempre que hay un detonante de vinculación, lo que normalmente que se hace es, tienes un flujo de pasajeros a algún lugar, las aerolíneas lo ven rentable, abren ese vuelo y entonces es un vuelo que permanentemente se mantiene vigente. Evidentemente, cuando empiezas a tener un desarrollo en tu tema turístico o en el tema cultural, que la gente empieza a venir, se abren los aeropuertos y digamos que todavía el aeropuerto de Aguascalientes es un aeropuerto que soporta en muchos el tema del flujo. Pero aquí lo importante es cómo desarrollas toda una infraestructura que permita, Andrés, brindar servicios turísticos al estado. Yo les decía que no solamente es el tema de tener más hoteles. Pues los hoteles sin lugar a dudas los construyes, en 3 minutos te hacen una torre de 50 departamentos, pero ¿qué pasa con toda esa otra infraestructura que tienes que hacer? Vamos a poner un ejemplo bien básico. Tú construyes un hotel, pero el hotel no tiene lavandería. Y si la gente viene y se queda una semana, pues la gente tiene la necesidad de lavar su ropa, ¿no? Entonces, ¿cómo vas desarrollando todo ese comercio al posterior? Y obviamente es un tema de crecimiento para la gente de Aguascalientes. Yo creo que la gobernadora tuvo un gran atino en el tema de la creación de este buró de convenciones y cuestiones. Congresos. Con Vero González. Con Vero González, que sin lugar a dudas creo que es una funcionaria que va a dar mucho de qué hablar porque tiene una gran capacidad para hacer las cosas y hacerlas bien. Creo que le atinó perfectamente porque Aguascalientes empieza a pintar entonces a nivel nacional como un lugar idóneo para celebrar este tipo de situaciones, eventos, congresos, convenios. Hemos tenido un crecimiento impresionante, Andrés, en los últimos años de este turismo de negocios que le llaman. Gente que viene por alguna razón, por algún congreso, por alguna situación. Captamos evidentemente lo que implica el pago de toda esta derrama económica y obviamente con lo que se va a hacer con eso es potencializar al estado a nivel internacional para que vengan a Aguascalientes. Y luego creo que también ha dado un gran atino la gobernadora en pedirle a la Secretaría de Turismo que se encargue de la organización de la promoción de Aguascalientes a nivel nacional, porque Aguascalientes es un estado rico en tradiciones y cultura, que luego pareciera que nada más nos ven como el tema de la Feria de San Marcos, y sin lugar a dudas la Feria de San Marcos va a seguir siendo la Feria de San Marcos, Andrés, pero que hay otras áreas, y yo lo he visto por ejemplo en los últimos años con el crecimiento del Festival de Calaveras, de cómo la gente se impacta, sobre todo la gente de fuera de México, que nos voltea a ver y dice, oigan, son una sociedad que se burla de la muerte, es una sociedad que conviven con los muertos, es algo muy, muy extraño. Vamos a seguir fortaleciendo esto y evidentemente el patronato como ese agente operador del evento turístico más importante de Aguascalientes, y 9 millones en la última feria, sin lugar a dudas se va a seguir fortaleciendo porque la Feria Nacional de San Marcos tiene que ser la mejor feria de México y una de las mejores del mundo. ¿Una palabra con la cual te definirías hoy en día? Pues que sigo siendo perfeccionista. Me gusta que las cosas salgan bien y que salgan bien y a la primera. Quique Galo. Amigo, muchas gracias. Tener este acercamiento con usted, subsecretario de Gobierno de Aguascalientes. No, pues decirle a la gente que aquí estamos a sus órdenes, que hoy esta encomienda que nos ha dado la gobernadora tiene que ver mucho con el tema de tener puertas abiertas y sobre todo de generar gobernabilidad en el estado.